Bienvenidos a Lasertec TV, un programa donde te invitamos a conocer el mundo de la aparatología estética. Teoría, procedimientos, aparatos, funcionamiento y muchas experiencias que a lo largo de 30 años hemos vivido. Si tú eres médico, cirujano, tienes un spa, un gabinete estético, trabajas en uno de ellos o simplemente estás pensando en hacerte un procedimiento estético, acompáñanos y descubre todo acerca de ellos. ¡Empezamos! Muchas gracias por permitirme nuevamente acercarme a ustedes, poder darles una explicación de una nueva versión y una actualización que tiene el equipo de CO2 que estamos utilizando en la empresa Lasertec. ¿Qué tiene este equipo con los equipos anteriores con los que hemos trabajado juntos a lo largo y a lo ancho del país? Algo muy sencillo, siguen siendo 10.600 nanómetros. El medio emisor que estamos nosotros utilizando va a seguir siendo CO2. Vamos a utilizar la herramienta de corte quirúrgico, vamos a utilizar el escáner y vamos a utilizar también las puntas ginecológicas, que ya lo veníamos utilizando desde la actualización previa que tuvimos de los aparatos. Los aparatos no se van a estancar, no se van a quedar en un solo punto sin evolucionar. Recientemente estuve en Torreón, Coahuila, mando un saludo a toda la gente de Torreón y estuvimos trabajando con un CO2 de 10.600 nanómetros, una excelente máquina, pero sí tuvimos algunos cambios de ese momento, de aquel año 2006, que era la máquina que utilicé hace un par de semanas, a esta máquina que tenemos frente a nosotros. ¿Por qué? Porque aquí ya tenemos puntas ginecológicas. Voy a mostrar lo primero que creo que es importante hablar de esta máquina. Tenemos puntas quirúrgicas. Las puntas quirúrgicas, yo voy a seguir teniendo estas dos. Desde antaño ustedes ya tenían y conocían puntas quirúrgicas con las mismas características, cristal de zafiro en el interior de las puntas, poder colimarlas, poder mezclar las lentes para obtener una variación en la longitud de onda. Vamos a tener espaciadores, los cuales son muy importantes en el uso de tecnología láser. ¿Por qué? Porque recuerden que el láser con el oxígeno va a potencializarse y la distancia juega un papel muy importante en este tipo de situaciones. Tenemos una punta más gruesa para un corte no tan fino, para estructuras tendinosas, para estructuras articulares. Tenemos un corte más fino para áreas más pequeñas, para tejidos blandos. Podemos trabajar perfectamente en cavidad. Y una pregunta que es frecuente con este tipo de puntas: ¿me realiza corte y me realiza fotocoagulación? Sí, sí lo hace. Me da tanto corte como fotocoagulación en las dos puntas. Estas piezas quirúrgicas, ¿en qué las voy a poder utilizar? Las voy a poder utilizar en cirugía general, las voy a poder utilizar con excelentes resultados en cirugía ginecológica. Cuando yo me encuentro en un corte en el aparato sobre piel, tejido celular, subcutáneo, aponeurosis, en el músculo, a nivel del peritoneo, no voy a tener ningún problema al momento de incidir. Yo tengo distintos tipos de corte que ya vienen precargados. Están los modos superpulsados, están los modos continuos, están los modos pausados, y la recomendación siempre para este tipo de cortes es que sean de forma continua. El médico puede elegir si lo que quiere tener es un corte pausado o un superpulsado. A mí en lo personal me gusta incidir de manera continua. En el corte continuous weight a mí me resulta bastante bueno, bastante favorable. Cirugía general, sin duda, cirugía de apéndice, cirugía de hernias, plastías en pared, como ya lo hemos mencionado en muchas ocasiones, van a ser las cirugías principales. También vamos a poder realizar cirugía de vesícula sin ningún problema. Vamos a entrar a algo más específico. Cirugía de coloprocto.
es una muy buena cirugía. Ano, recto, elaboración de criptas anorrectales va a ser una herramienta de primera opción. Vamos a tener una coagulación y una hemostasia maravillosa. La alternativa que estas puntas nos ofrecen a nivel anorrectal supera por mucho la expectativa en tiempos de curación, a un lado de otras puntas quirúrgicas. Me comentan sobre el poder operar con la fibra óptica que nosotros trabajamos frecuentemente y trabajar con una punta quirúrgica de un CO2. La fibra óptica tiene 808 nanómetros y esto tiene 10.600 nanómetros. Definitivamente esta es una punta mucho más robusta, esta es una punta mucho más fuerte que nos puede dar un corte fino con la misma fuerza, con los mismos kilogramos de peso al momento de incidir un tejido. Y esa es una gran ventaja que tienen estas puntas quirúrgicas. No necesito meterlas a un autoclave, esto no necesita calor en vapor ni calor seco, esto es esterilización en frío, Alcacime, Alcacide, Zaides, Krill o cualquier tipo de esterilización fría que ustedes ocupen va a ser maravillosa. Cirugía ginecológica. ¿Qué vamos a poder hacer con este equipo en cirugía ginecológica? Las opciones son muy amplias. El compañero ginecólogo que lo utilice, de entrada va a tener lo que es BPH en vulva de entrada. Vamos a poder hacer conos quirúrgicos. El trabajo con el cono quirúrgico es impecable. Nos podemos ayudar un poco de agua oxigenada en la hemostasia. Podemos biopsiar, podemos tener hemostasia después de la biopsia con pinzas fuertes. Y la cirugía ginecológica va a tener un muy buen resultado. Podemos realizar colpoperinoplastia con un muy buen resultado también. Es por ello que para todos los procedimientos ginecológicos que tenemos en este momento nos va a dar muy buen resultado. Yo siempre voy a utilizar una punta más fina, un corte más fino. El trabajo que he hecho con múltiples ginecólogos clientes de la empresa Lasertec ha sido bastante bueno. Tenemos proliferación de vapor tanto en la cirugía general como en la cirugía ginecológica. Yo aquí lo que les recomiendo para este tipo de equipos es que tengamos evacuadores de humo. No dejar de utilizar evacuadores de humo. ¿Por qué motivo? Por la inhalación y sobre todo pacientes con BPH. La recomendación que yo les he hecho en las capacitaciones es no tengan solamente un cubreboca como este, sino mascarillas de asbesto. Recuerden que a pesar de que el virus del papiloma se evapora, nosotros lo podemos absorber a nivel orofaringeo y eso nos puede condicionar un daño considerable. La recomendación siempre, sus mascarillas de asbesto. Y si ustedes no tienen un equipo láser y dicen, bueno, yo no tengo problema porque no tengo láser, hago mi corte con una radiofrecuencia EMLA, hago mi corte con cualquier ácea térmica, es el mismo riesgo de aspiración, los vapores del virus del papiloma humano. O sea, estos virus realmente sobreviven a la carbonización, nosotros los aspiramos, los inhalamos y nos siguen generando el mismo tipo de daño. Anteriormente, si recuerdan los equipos de primera, segunda generación, estoy hablando entre 2006, 2010, 2013, teníamos espejos que se podían colocar directamente en la punta, sobre todo para tener cortes reversibles. Los cortes reversibles han ido en desuso porque no dejan de ser un punto ciego. Pueden hacer ustedes con sus separadores externos una muy buena cirugía de paladar, una muy buena cirugía de boca, una muy buena cirugía maxilofacial, pueden hacer muy buenos colgajos en el interior de la cavidad y yo creo que para hacer un colgajo hoy día a nivel estomatológico, a nivel cirugía maxilofacial o craneofacial, esta es una excelente herramienta. Sí, me gustaría también mencionar que puede complementarse con la fibra óptica, que al tener la fibra óptica
van a poder dar un muy buen resultado combinando ambas técnicas. No suple uno al otro. Son cortes diferentes para elementos diferentes. Pero esto siempre va a ser algo mucho más moderno. Diferencia entre hacerlo con una hoja de bisturí. No hay diferencia de hacerlo con una hoja de bisturí, pero no puedo comparar la fineza del corte de una hoja de bisturí con un equipo tan sofisticado. ¿Qué es la comparación que solemos escuchar? La hoja de bisturí corta, el láser corta, sí, pero no es la misma situación, no es el mismo proceso de reparación, no es la misma eliminación de fibrosis que tenemos con este aparato a lo que podemos hacer con algo mucho más rudimentario. De que lo sustituye, evidentemente que sí lo va a sustituir. ¿Qué obtenemos nosotros en otorrino con puntas quirúrgicas? Como se los menciono, muy buenos tiempos de recuperación. Esos mismos tiempos se obtienen también a nivel ginecológico y lo dijimos también a nivel de cirugía general. ¿Lo podemos utilizar en ortopedia? Sí lo podemos utilizar en ortopedia. Y también el cliente que solicite un aparato de este tipo para un corte más robusto, estoy hablando de un corte de hueso, lo podemos nosotros tener, pero tiene que ser un corte mayor a 40 watts, a 40 kilogramos de peso. Nosotros no hemos hecho corte óseo con este aparato porque es menor a 40 watts. Pero sí hemos tenido prácticas y lo conocemos desde hace muchísimos años, equipos que dan el corte óseo perfecto, ¿no? Para una osteosíntesis, cualquiera que ésta sea. Me preguntan mucho, ¿este aparato yo lo puedo meter o lo puedo adaptar a cirugía artroscópica? ¿Lo puedo adaptar a cirugía endoscópica? Este aparato no. Solamente la fibra óptica, más no este tipo de aparato. ¿Por qué? Porque no es lo mismo. Vamos a seguir con el escáner. El escáner es un escáner de tercera generación, lo que nosotros estamos mostrando. Es un escáner mucho más pequeño, que sigue teniendo espejos vibratorios, que sigue teniendo un motor, el cual permite dar una mayor gama de figuras que nosotros vemos en el display. Evidentemente me va a permitir maniobrar más cómodamente con mi paciente. Sigue teniendo su evacuador de humos muy ligero. Esto es para que lo que es el cristal de cuarzo no se dañe, no se maltrate. Sigue dando un corte muy bueno, muy preciso. Yo ahorita voy a hacer un procedimiento facial porque es lo más cómodo que se puede observar. Por cuestión de individualidad, por respeto a nuestros pacientes, cartas de consentimiento informado y demás, no mostramos un procedimiento ginecológico. Pero, bueno, lo hemos hecho con ustedes, lo hemos hecho con nuestros clientes. El escáner tiene una gran ventaja, una gran versatilidad. Cirugía plástica, cirugía dermatológica, tratamientos dermatológicos no quirúrgicos hecho con el escáner. Yo he realizado muchas blefaroplastías con este tipo de escáneres y me ha dado muy buen resultado. Aparte también de que me otorga un buen resultado en la blefaroplastía, me otorga un excelente resultado en problemas vasculares, en problemas de hipertrofia de glándulas sebáceas, y es algo que me preguntan mucho en congresos dermatológicos, ¿no? Si la hipertrofia de glándulas sebáceas da un buen resultado con CO2, sí, da un excelente resultado. Lógicamente en acromias, pacientes que tienen acromias no va a ser útil, en problemas de hipercromias sí va a ser muy útil este tipo de tratamiento. El escáner unifica, el escáner genera un daño tisular para tener una síntesis de colágena y elastina y vamos a obtener un muy buen resultado con el tratamiento de nuestro paciente. El escáner sigue siendo una de mis piezas favoritas y me da un muy buen resultado, muy profesional en mis tratamientos. Lo voy a utilizar ahora también mucho en rejuvenecimiento vaginal externo. El escáner cada vez va ganando más terreno en el área ginecológica y
lo que sería de las situaciones más modernas que podemos hablar en este momento son rejuvenecimientos vaginales. Cuando nosotros hablamos de rejuvenecimientos vaginales, nosotros tenemos por parte del cliente, por parte del mismo ginecólogo, no digo que todos tengan las mismas dudas o las mismas inquietudes, tengo grandes amigos ginecólogos que hacen especialidad en climaterio, en menopausia, ellos lo utilizan con mucha mayor certeza que un servidor y saben las bondades que tiene hacer este tipo de procedimientos. Recordar que si yo quiero hacer un corte de labios, no lo voy a hacer con esta punta. Un corte de labios yo lo voy a hacer, una labioplastía la voy a hacer con este tipo de punta. Una colpoperinoplastia la voy a hacer con este tipo de punta, pero ¿qué es lo que voy a hacer con esto? Esta rejilla de lo que sirve inicialmente es introducirla dentro del canal vaginal, tener una medida exacta de lo que nosotros tenemos en centímetros de la distancia uterina hasta el introito vaginal y poder ir graduando, por eso es que es graduada esta punta, poder ir graduando y con esta punta de oro que vemos nosotros en nuestra pieza quirúrgica, tener nosotros un giro de 360 grados directamente sobre todas las paredes vaginales. Recordar que obviamente yo le voy a dar al médico siempre la opción de elegir cómo quiere tratar a su paciente. Yo no te voy a mencionar nunca que vas a mejorar un tratamiento hormonal. Yo no te voy a decir nunca que vas a suplirlo. El médico tiene que decidir en qué momento va a dar tratamiento hormonal para resequedad vaginal, en qué momento va a manejar un tratamiento quirúrgico. Si él desea complementarlo, si él desea sustituirlo, tiene que ser decisión de cada uno de los especialistas. Tampoco son tablas fijas, son parámetros sugeridos. El resultado siempre va a ser bueno y va a ser muy objetivo, pero algo que sí quiero mencionar, me llama mucho la atención los adiestramientos en otros países que muchos clientes míos han recurrido, que han viajado a otros países y me comentan, llegamos, nos dan una capacitación teórica, me comentan la anatomía de la región, me comentan un poco de la física del láser, posteriormente vemos entre 3 y 5 pacientes y comenzamos a hacer los rejuvenecimientos vaginales. Bueno, punto número 1, ¿cuál va a ser el parámetro previo a hacer un rejuvenecimiento vaginal? Y va más allá solamente de hablar de cartas de consentimiento informado. Yo les pregunto, ¿cómo vas a medir lo que estás cortando? ¿Cómo vas a medir cómo se está regenerando el moco vaginal? ¿Cómo vas a medir cuáles serían tus incidencias si no hay una revisión de la cavidad previamente? En mi caso personal, y eso es como yo lo trabajo, yo reviso la cavidad, utilizo un espejo vaginal y tengo contraindicaciones muy particulares que en la capacitación siempre menciono. Segundo, esas contraindicaciones van a tener que ver siempre con cervix, van a tener que ver con anexos, pero hay contraindicaciones muy reales y veraces al momento de hacer este procedimiento. Segundo, ya que yo quité esas contraindicaciones internas, vamos a las contraindicaciones externas. El introito o lesiones que se encuentren a nivel de las carúnculas o lesiones que se encuentren en las estructuras de vulva. Posteriormente, recomiendo que aquí siempre haya un ultrasonido y en ese ultrasonido poder medir la distancia que tengo realmente anteroposterior y cefalocaudal de lo que es la vagina. Ya que lo tienes, solamente la vamos a obtener por medio de una ecografía. No se puede obtener de otra manera. En el momento en que la ecografía nos va a revelar a nosotros esas medidas, necesito ver cuánto tengo yo de anexos. Posteriormente a los anexos, necesito verificar, lógicamente, los milímetros que tenemos
de moco vaginal. Y una vez que hay moco vaginal, evidentemente iniciar el tratamiento. Vamos a tener otro tipo de puntas. Y estas puntas dan corte solamente en 45 grados. Los cortes en 45 grados yo no los utilizo, no significa que no se puedan utilizar. Sin duda cada médico utilizará su pericia para poder realizarlo. Y bueno, la rejilla ocupa un papel primordial para tener una separación en la pared vaginal. ¿Estamos de acuerdo? Este tipo de puntas en diagonal yo no la utilizo tanto, me es más cómodo hacer mi corte en 360 grados, pero se utiliza mucho. No la utilizo para trabajar en vulva. En vulva me gusta más trabajar con la punta quirúrgica de manera convencional, aunque muchos compañeros ginecólogos me muestran sus trabajos, los trabajos que ellos realizan, con este tipo de puntas, lo cual es bastante bueno. Yo en lo personal no me acomodo tanto con ella, me parece grande, me parece gruesa para mi mano, porque tendría yo que estar realizando un corte quirúrgico con esta dimensión. Pero no limito en ningún momento al ginecólogo. Si el ginecólogo se siente cómodo, si le resulta apto para el peso de su mano, que pueda tolerar su muñeca, la pieza más indicada para hacer corte en vulva, bueno, adelante, también lo puede hacer. No está contraindicado. Esto también es algo que yo les menciono. El que yo no lo trabaje tanto no significa que el médico no lo pueda trabajar. No es que el doctor Aceves nos mencionó que no lo hiciéramos de esta manera o de cuál manera. Recordar que yo lo único que hago es darle una sugerencia de mi experiencia, del trabajo que yo realizo y cómo me resulta cómodo hacerlo. Lo siguiente, bueno, saber que con las puntas ginecológicas yo no utilizo anestesia más que en spray. Muchos médicos pueden utilizar o no anestesia en spray dentro de cavidad vaginal. Muchos médicos pueden utilizar tumescencia en algunas de las zonas para trabajar con muy buenos resultados. Pero esa es decisión de la praxis de cada uno de los compañeros que quiera desarrollar. Bueno, ¿qué es lo que vamos a tocar? El tema de la colpoperinoplastia. ¿Este aparato suple la colpoperinoplastia? No. Hay mucha bibliografía, mucha información donde se ha visto que se tiene un buen resultado en pacientes con incontinencia urinaria, con incontinencia del piso pélvico. ¿Qué les recomiendo? La ecografía de piso pélvico. La ecografía de piso pélvico debe ser transvaginal. Si no se tiene la ecografía transvaginal, no vamos a tener el mejor de los resultados para hacer este tipo de valoración. A mí me gusta que la ecografía, y es lo que les recomiendo, sea transvaginal, verificar la distancia del sacro, el prolapso que nosotros vamos a tener y empezar a realizar los procedimientos. Si yo tengo un prolapso total, un útero completamente descendido, pues eso es una histerectomía. No vamos a tener nosotros otro tipo de resultado, no lo van a obtener, no van a mejorar haciendo este tipo de tratamiento, ¿no? Esa es mi opinión. Eso es lo que yo le puedo sugerir a los compañeros ginecólogos que nos están viendo, que nos están escuchando, y no he visto un mayor resultado en ese sentido. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? Utilizar el escáner. Y el escáner yo lo programé para que se pueda realizar un tratamiento dermatológico. Es algo muy básico, es algo que puede ser un demo muy bueno. Y aunque sea un demo, bueno, carta de consentimiento informado. Aparte de la carta de consentimiento informado, utilicé EMLA como anestésico tópico. Se puede utilizar también lidocaína con otro tipo de anestésicos dermatológicos que ustedes puedan elegir. Existen combinaciones magistrales de 3 o 4 anestésicos que dan un muy buen resultado. Recomendación: 30 minutos, y cada 30 minutos estar colocándolo por lo menos con 1 hora y media de antelación a realizar su procedimiento. Una vez que ustedes tengan eso, van a poder tener un muy buen resultado.
¿Qué es lo que voy a hacer ahorita? Bueno, el procedimiento como ya lo conocemos, saber que no tengo que apoyarme en toda la cara, tengo espacios permisibles, recordar que donde yo voy a disparar se va a abrir un spot, el spot es donde se proyecta y el TEM es lo que abre, entonces no tiene que ir aquí pegadito, 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 como muchos médicos dicen, como muchos médicos comentan. Otra situación, si yo tomo cabello, evidentemente lo voy a carbonizar y puede ser que el resultado sea antiestético. Otra situación que debo respetar, bueno, lógicamente existen protectores oculares, lo pueden realizar, cierre los ojos por favor, se puede realizar en párpados, sí se puede realizar en párpados. En esta ocasión no tengo preparación con EMLA para párpados, se puede realizar con parches como ya lo habíamos mostrado en otros videos de un servidor, sí se puede realizar con parches y los resultados son buenos. Lo vamos a hacer solamente con un tiempo de 1 hora de colocación de la EMLA, lo cual va a ser muy tolerable. Le aviso a mi paciente que le voy a disparar, le aviso previamente cómo va a ser el procedimiento. Recordar algo, este no es un procedimiento para en la noche salir a bailar o irte a una boda. Es algo que no debe de ser de esa forma. Este es un procedimiento incapacitante por lo menos 48 horas. Lo podemos hacer incapacitante a 7 días. No tener la mala experiencia de no avisarle al paciente que vas a hacer un resurfacing y el paciente en la noche tener un compromiso porque no va a poder asistir, va a estar muy inflamado, muy lastimado, no se va a poder maquillar, va a tener mucho ardor y no sería algo ético. Entonces, en este caso, nuestro paciente le avisamos que le vamos a disparar, le avisamos las contraindicaciones y el reposo que va a tener, para que posteriormente empecemos a disparar como en este momento lo estoy haciendo. Dejo una distancia razonable entre cada uno de mis spots. A mí me gusta realizar estos 4 puntos aquí. ¿Por qué motivo? Porque hacia donde yo dispare, yo voy a hacer un andamiaje celular, un andamiaje de fibrosis que vaya permitiéndome tener un mejor resultado en la cara de mi paciente. Ahorita con el EMLA resulta muy tolerable. Recordar que sin el EMLA es altamente doloroso el procedimiento. Y no debe ser de esa manera. El paciente debe de tolerarlo muy bien. Aquí tengo líneas de expresión gruesas en las cuales puedo trabajar directamente sobre toda la línea de expresión y voy a obtener un resultado muy bonito. Cuando nosotros trabajamos de esta manera respetando un orden en el tratamiento, vamos a obtener un muy buen resultado. Cefalocaudal, puede ser del centro a la periferia, eso no va a darme a mí un mayor punto de efectividad, pero sí orden conforme a lo que yo estoy trabajando. ¿Estamos de acuerdo? Una frente bien trabajada, una frente donde vemos cuáles son las líneas de expresión gruesas que tiene mi paciente. Ok. Aquí también vamos a tener bastante presencia de vapor de la piel carbonizada. Esta parte sostiene bastante bien los tejidos que van sufriendo una tosis. Recordar que la tosis es algo que menciono en todos los congresos, en todos los puntos de capacitación que yo realizo. No se debe solamente a la piel, tiene que ver con el grupo muscular. El grupo muscular va perdiendo fuerza y al perder fuerza se genera la tosis. Esto, un resultado espectacular es que pueda ser combinado siempre con su toxina botulínica. Si nosotros lo combinamos con toxina botulínica, vamos a obtener un muy buen resultado. Yo me acerco mucho a toda la región del párpado y me da un bonito resultado. Ahora, también yo voy eligiendo los sitios del tratamiento por una razón importante. No todos los pacientes tienen el mismo daño celular, no todos los pacientes tienen el mismo fotoenvejecimiento.
Los tratamientos son personalizados. Eso es algo que nosotros debemos de saber. Yo puedo tener mayor daño a nivel de patas de gallo, puedo tener mayor daño a nivel de surcos nasogenianos, otra persona a nivel frontal, otra persona mucho daño por cicatrices de acné en nariz, mucha persona en área de cuello y escote, y eso hará que se determine cómo es el tratamiento. Si yo no tengo daño enfrente, por favor, amigos dermatólogos, no inicien un tratamiento en la frente. Esto es algo que me llama mucho la atención. Elijo iniciar enfrente porque el paciente que tengo en este momento en el video es un paciente que tiene líneas de expresión profundas. Pero si su paciente respeta un tejido frontal sin líneas de expresión, no lo sometan a esto. Pueden trabajar perfectamente solamente escote y cuello y no tienen por qué tratar otra área. Si tiene esta área respetada todo el ángulo mandibular, no tienen por qué ponerle el escáner en esa zona. Van a lastimar de forma innecesaria. Esto se pone donde requiere el paciente. No, es que el doctor en el video nos mostró que en toda la cara y yo lo pongo en toda la cara y así no es un tratamiento. Las máquinas no hacen los tratamientos los hacemos nosotros. Por favor, no olviden esa situación, ¿ok? Yo en este caso no voy a trabajar cuello y escote, no requiero hacerlo. Tengo otra consideración importante, es un paciente del sexo masculino con vello facial y va a haber áreas que yo no voy a tocar. Me preguntaban, ¿lo puedes poner sobre la barba? No, no se pone sobre la barba. Van a carbonizar el vello, no van a tener efecto sobre la piel. ¿Estamos de acuerdo? Otra situación, recuerden que tenemos diferente sensibilidad en las áreas de la cara. Me puede doler más en el lado izquierdo que en el lado derecho. Si el paciente me está diciendo que hay mucho dolor, suspendo el tratamiento y no lo continúo. Por favor, créanle a sus pacientes, el paciente no nos miente. Es que porque yo ya me lo puse en la mano, no voy a decir, ¿verdad que no duele? ¿Verdad, Conchita, que no duele? ¿Verdad que no causa dolor? Si al paciente dice que le duele y se respeta y no se continúa el tratamiento. ¿Estamos de acuerdo? Porque ¿qué vamos a tener al día siguiente? Evidentemente vamos a tener muchísimo daño celular en nuestro paciente. Vamos a tener un proceso postoperatorio muy cruento con estos pacientes, ¿ok? A mí me gusta mucho trabajar la nariz. Hay pacientes, hay médicos que me han preguntado, doctor, ¿y se tiene que hacer la nariz? Pues claro, si es parte de la cara y tiene afectación. Si tiene afectación, evidentemente la vamos a tratar. Aquí el resultado, bueno, muchas veces no esperar que tengamos un efecto favorable en una sola sesión. Las sesiones las vamos a realizar cada 28 días. ¿Estamos de acuerdo? También me preguntan muchas veces, ¿usted se hace los tratamientos? Sí, sí me hago los tratamientos, le hago a mi familia los tratamientos, se los realizo a amigos personales, no solamente porque sea una situación comercial, porque en los años que tengo usando la herramienta CO2, he usado láser de todo tipo, desde arsenuro de galio, pero la herramienta CO2 en particular, el medio emisor que a mí me genera el CO2, me es cómodo. Tenemos un modo para trabajar no de manera secuencial y a mí me gusta lo que a mí me proporciona que tenga una secuencia. Me gusta ir controlando las partes que pueden ser trabajadas muy bien. Situaciones epidermoides, vasocelular o melanomas, pues yo les recomendaría que no lo pusieran. Definitivamente pueden tener una micrometástasis y eso puede ser bastante malo para sus pacientes, ¿no? Es una contraindicación absoluta, no es una contraindicación parcial. Él tiene una rosácea. La rosácea es una patología que debe ser tratada con este tipo de herramienta. También la experiencia de muchos amigos dermatólogos que me deben de estar viendo o me deben de estar escuchando con pacientes con hemangiomas, con lesiones en vino tinto, con lesiones salmón, lesiones en café con leche.
es excelente para ese tipo de tratamientos. Me han preguntado, doctor, ¿usted lo ha realizado en hemangiomas internos? No, no lo he hecho yo, pero sí conozco a la gente que lo ha hecho con excelentes resultados. Incluso tuve una compañera de trabajo que tenía ese tipo de lesión de manera interna y con CO2 fraccionado, tratada desde su infancia, dio un muy buen resultado, ¿no? Si se puede combinar con otro tipo de máquina en el posoperatorio o después del tratamiento, como máquinas que generan antiinflamación, como los láseres terapéuticos, arseniuro de galio de 964 nanómetros, va a ser una muy buena herramienta. ¿Estamos de acuerdo? Aquí estamos llevando un proceso sistemático. Me voy a ir por todo el ángulo mandibular. Estoy respetando diferentes áreas de la cara, donde sé que a mi paciente le tiene que proporcionar un buen resultado. En pacientes con mucho daño en esta área, en el trago de la oreja, también lo realizo y me gusta el resultado que va generando. Recordar, los equipos se van actualizando, los equipos van cambiando, van mejorando, es como un vehículo. Yo siempre les pregunto, ¿qué CO2 tiene? No, pues tengo un CO2 y muchas veces ni siquiera me saben responder. En este caso, yo les pido que si no conocen el modelo, por lo menos que me respondan en qué año compraron el aparato, ¿no? Si es que lo compraron nuevo, si es que cuentan con su factura, si es que no fue un equipo revendido, ¿no? Porque pueden tener ahorita un equipo recién comprado, pero ese equipo pues puede ser un modelo 2006 o puede ser un modelo más antiguo, ¿no? Con una lámpara de CO2 que ya no se utilizan y que ya no la van a poder encontrar en el mercado. Los medios emisores han cambiado y dan ahora muchos beneficios. Pude realizar mi procedimiento de una manera muy rápida, no tengo que utilizar un cubrebocas, no es algo que me vaya a exponer una herida abierta. Aquí ya tengo fraccionada la cara de mi paciente. Lo hice de una manera muy pronta. El siguiente tratamiento yo lo realizaría en mi paciente en 28 días. Trae unos lentes de protección. No es necesario utilizar lentes de protección. Como les comenté, puedo trabajar incluso sobre párpados con este tipo de aparato. Es inocuo, no causa daño, es bastante bueno y con alta efectividad. Siguiente tratamiento en 28 días si es que el paciente lo amerita. ¿Cuántos tratamientos puedes recomendar? 5 o 6 tratamientos es algo que sería bueno. A veces con 2 tratamientos es más que suficiente. No hacerlo en pacientes de 18 años o de 20 años no tiene utilidad alguna. No hacerlo en niñas de 15 años para sus 15 años. Sí en pacientes con un acné conglobata, con un acné muy severo, con un acné que a edades muy tempranas ya está generando cicatrices, ahí sí está indicado. Evidentemente, puntos más finos que ustedes deseen saber, lógicamente en sus capacitaciones, en el momento en que adquieran el equipo, tienen toda una capacitación personalizada, pero vamos a aclarar un punto muy importante. El que recibas una capacitación no te hace un experto en esto. Son años de experiencia con tu especialidad como dermatólogo, con tu especialidad como médico, lo que te da la calidad de decir que eres un experto usando este tipo de máquinas, no con 2 o 3 horas de asesoramiento. Pues eso sería lo que yo les podría compartir y muchas gracias por su tiempo. Que tengan una linda tarde. Inicial es la instalación del brazo, la colocación del evacuador de humos, colocarlo a la corriente eléctrica, en este caso siempre con su regulador del voltaje, la instalación del gatillo o pedal con el cual nosotros vamos a incidir, vamos a poder emitir y bueno, el manejo del botón de seguridad. Este tiene un regulador interno como todos los equipos láser profesionales. Cuando nosotros giramos esta perilla, nosotros podemos emitir con toda confianza. Giramos nuestra llave, esperamos a que el display nos indique que ya podemos empezar a maniobrarlo.
Cambió la pantalla automáticamente y voy a tener un panel fraccionado, un modo ginecológico, un modo vulvar. Recordar que estos dos paneles son exactamente lo mismo. Y un modo quirúrgico, que son los modos pulsados, lo que yo he mencionado en otros videos, como lo que es el Continuous Weight, el Pulses Weight o los modos super pulsados. Vamos a iniciar con el modo fraccionado. En el modo fraccionado, lo primero que nosotros vamos a elegir van a ser las figuras con las que vamos nosotros a trabajar. En lo personal, yo trabajo con cuadrados, pero estos cuadrados se pueden hacer más amplios, más anchos o más largos, y puede pasar de un cuadrado a un rectángulo. Tiene memorias también el panel para que guardemos toda la calibración que vamos a tener nosotros en pantalla. Tenemos 30 julios, que en este caso serían 30 watts. Un watt es igual a un julio. Es un kilogramo de peso masa con una aceleración de 1 metro por segundo, lo cual nos da una potencia de corte bastante buena. Una vez que elegimos nuestra figura, que nosotros decidimos guardarla en nuestra memoria y que podemos manipular lo ancho y lo alto de nuestra estructura, vamos a hablar de lo que es el width o el tiempo de duración, las pausas o los delays que vamos a utilizar, evidentemente la fuerza en kilogramos de peso para poder incidir y lógicamente la profundidad que nosotros queremos que la máquina nos dé, los modos secuenciales, medio modo de corte, o vamos a poder obtener un modo en desorden, que es algo que se utiliza muchísimo en Estados Unidos hoy día y que está avalado por la FDA. Los intervalos o pausa de tiempo que tiene el aparato. Una vez que nosotros hacemos eso, le damos Ready, aparece este señalamiento en nuestro display, lo cual nos indica que ya podemos incidir con nuestro equipo láser quirúrgico en el modo de escáner. Nosotros tenemos que darle back para salir de esa pantalla. Nos vamos a ir a una pantalla quirúrgica. Es un display mucho más sencillo. En este caso vamos a tener la gráfica. Cada una de las columnas hacia arriba van a ser los width. La columna en la parte de abajo son los delays o tiempos de relajación térmica. Aquí nosotros vamos a tener igual 30 watts, que son 30 kilogramos de peso a 2000 grados centígrados para un corte quirúrgico perfecto. Aquí nosotros vamos a poder elegir superpulsos, modos continuos, modos individuales, de las dos maneras. Podemos combinar uno con otro, y en el momento en que nosotros elegimos utilizar las puntas quirúrgicas, desmontar el escáner desde el brazo para tener un bisturí armónico, muy moderno y con corte y coagulación simultáneamente. Le damos back para cambiar. En el modo ginecológico vamos a tener nuestra mira de ángulo y los dos tipos de modo más usados en rejuvenecimiento vaginal, que va a ser lo que es de modo circular en 360 grados, el que yo utilizo, o en modo de cuadrícula, ambos con diferentes dots para poder trabajar. Igual panel de memoria, a diferencia de que en el modo continuo no tenemos nosotros panel de memoria, se va a utilizar de manera armónica en el momento en que se quiera incidir. Y lógicamente, bueno, las líneas, los dots, la profundidad, los intervalos en los que quiero que trabajen. Si le doy en medio, voy a trabajar en 360 grados, pero puedo elegir solamente una de las paredes vaginales con la punta angulada en 45 grados y solamente quiero trabajar ya sobre una sola pared vaginal previo a una especuloscopía que me demuestre si esa pared vaginal es la que requiere ese tipo de tratamiento. Igual le damos Ready, nos va a aparecer el señalamiento de que ya estamos nosotros incidiendo, y en el modo vulvar vamos a tener exactamente lo mismo, no hay variación. Decidimos separarlo para comodidad de alguno de los clientes. Si se quiere hacer vulva o vagina con cualquiera de los dos modos es adecuado, no varía el poder del aparato y sigue teniendo las mismas características, aunque aquí viene un modo más resumido. Tenemos una pieza muy amigable, un display muy amigable con el médico para obtener un muy buen resultado. Espero que la experiencia quirúrgica sea agradable en el uso del equipo para ustedes. Gracias. Contáctanos a través de los siguientes medios:
www.lacertec.com.mx, Facebook, /LacertecMX. Encuéntranos en Twitter, @LacertecMX, o escríbenos a ventas @lacertec.com.mx. Esperamos sus dudas y comentarios.